estrellas creó y su luz limitó. ¿Quién sino el Señor? Sol y luna formó, movimiento les dio. ¿Quién sino el Señor? Hace la lluvia venir y truenos rugir. Tus obras grandes son, Dios poderoso. Tú gobiernas la creación, con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, de ti canta la creación, llenas todo tu Señor, te exaltaremos por siempre y siempre, oh Dios. ¿Quién sino el Señor ha soñado en el plan para el hombre salvar? ¿Quién sino el Señor limpiará al pecador con su sangre y amor? ¿Quién sino el Señor puede dar vida y salvar por una cruz? Tus planes grandes son, Dios poderoso. Tú gobiernas la creación, con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, de ti canta la creación, llenas todo tu Señor, te exaltaremos por siempre y siempre, oh Todas las cosas vienen de ti y por ti, oh gran yo soy. Todo es tuyo y para ti, oh Señor, oh gran yo soy. Dios poderoso, tú gobiernas la creación, con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, de ti canta la creación, llenas todo tu Señor, te exaltaremos por siempre y siempre, oh Dios, te exaltaremos por siempre y siempre, oh Dios, por siempre y siempre, oh Buenos días, mis queridos hermanos. Como cada domingo les quiero saludar con el Salmo 119. Continuamos con el Salmo 119. Recuerden que este Salmo tiene 176 versículos y que cada grupo de 8 versículos es una letra del alfabeto hebreo. Leo para ustedes entonces el Salmo 119 del 73 al 80. Tus manos me hicieron y me formaron. Hazme entender y aprenderé tus mandamientos. Los que te temen me verán y se alegrarán, porque en tu palabra he esperado. Conozco, oh Jehová, que tus juicios son justos y que conforme a tu fidelidad me afligiste.
Sea ahora tu misericordia para consolarme, conforme a lo que has dicho a tu siervo. Venga a mí tus misericordias para que viva, porque tu ley es mi delicia. Sean avergonzados los soberbios, porque sin causa me han calumniado. Pero yo meditaré en tus mandamientos. Vuélvanse a mí los que te temen y conozcan tus testimonios. Sea mi corazón íntegro en tus estatutos, para que no sea yo avergonzado. Esta semana es una semana que ha sido muy intensa. Como les comenté el domingo pasado, el viernes de la semana pasada, recibimos de parte de la Cooperación Alemana, una institución foránea, que conocen de nuestro ministerio, de la visión como iglesia, pues ellos también se han constituido en socios de nuestra iglesia y nos han provisto de bolsas de alimento, de canastas de alimento que hemos estado compartiendo todos estos días, porque hemos sido bendecidos para bendecir. Asimismo, hemos estado repartiendo las cobijas o las frazadas que el Alto Comisionado para los Refugiados en el Perú también nos ha provisto a nosotros como iglesia. Asimismo, damos gracias a Dios desde aquí a los hermanos y amigos que dentro y fuera del país, los hermanos que están aquí en el Perú, en Lima, pero hermanos que están fuera del país, que se han convertido en los socios de esta visión de nuestra primera Iglesia Evangélica Bautista de Lima. A ustedes, mis hermanos, a los que nos están viendo, les damos gracias, muchas gracias, porque ustedes han entendido la visión. Gracias. Y les informo que estamos comprometidos con ustedes y estamos orando por sus vidas y por sus familias. Acompáñame en oración, por favor. Señor, te damos las gracias por la bendición de ser tus hijos, por la bendición de ser poseedores de tu mensaje, de tu verdad. Gracias, Señor, por la bendición de ser el templo del Espíritu Santo. Te damos las gracias, Padre, porque somos los embajadores aquí en la tierra. Ayúdanos para ser no solamente obedientes, sino, Señor, ser pertinentes en este tiempo donde el mundo necesita escuchar el mensaje de salvación. En estos días hemos sido testigos. Hemos visto rostros de personas, jóvenes y adultos, con lágrimas en los ojos, agradecidos porque ellos son testigos de que estamos encarnando el Evangelio. Señor, gracias por permitirnos ser tus socios. Gracias, Señor, porque estamos conociendo gente hermosa que es tu creación, a quienes les estamos llevando el mensaje del Evangelio, pero también les estamos llevando un plato de comida a su casa. Te damos las gracias, Señor, por las organizaciones que nos apoyan, y te damos las gracias, Señor, por cada uno de nuestros hermanos. La lista cada vez crece más porque hombres y mujeres, creyentes y no creyentes se unen a esta causa. Oramos por ellos, oramos por sus familias, por lo que ellos representan. Y ahora, Señor, te ruego que tú estés en la dirección de este mensaje, que no solamente llegue a nuestra mente, sino que llegue a nuestro corazón, que inflame nuestras vidas para poder ser, Señor, embajadores en este mundo que tanto necesita Dios. Gracias, Señor, una vez más, en Cristo Jesús. Amén. Esta mañana quiero comenzar el mensaje con una ilustración que se encuentra en el libro de la Casa Bautista de Publicaciones y cuyo autor es el hermano Alfred Lerín. Aconteció que en abril de 1912 podría decirse que el mundo de esa época, el mundo civilizado, se sintió consternado por el hundimiento del transatlántico llamado el Titanic. Por cierto, hay una película al respecto. Una de las causas de esa tragedia fue que los armadores, los fabricantes y muchas autoridades marítimas creían que dicho barco no podía hundirse porque estaba perfectamente construido. Pensaban esto porque el casco de la nave estaba dividido en compartimientos, de tal manera que si uno era averiado, los otros quedarían cerrados herméticamente y el barco, se suponía, iba a permanecer a flote. Basados en esta suposición, obviamente técnica, se hizo navegar el barco a toda velocidad por la noche, en una región donde ellos sabían que habían grandes masas de hielo flotante. Contra una de estas chocó el Titanic y comenzó a hundirse
porque despreocupadamente, por ser el primer viaje, los compartimientos no habían sido bien cerrados. Muchos creyeron que el barco no se hundiría y ellos y el barco se fueron al abismo, se hundieron en el mar. Al respecto, ¿verdad? El que ha creído en Jesús tiene una seguridad no basada en ciertos compartimientos de nuestra vida, sino en un depósito que el Señor Jesús ya hizo en el cielo, que nos permite ir por este mundo navegando, y aunque nos encontremos con témpano de hielo, jamás nos hundiremos en el abismo, porque el barco donde navegamos está totalmente sellado, y ese sello es el Espíritu Santo que el Señor nos ha dado. De modo pues, que la seguridad de quienes somos no se basa en una mera experiencia emocional, sino en una experiencia de origen divino. Cristo ha perdonado mis pecados y ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Hermanos, definitivamente en Jesucristo tenemos una seguridad eterna. Por esa razón, esta mañana el mensaje se llama la seguridad eterna del seguidor de Jesús. Y al respecto, quiero leer para ustedes, aunque más adelante voy a seguir mencionándolo. El texto se encuentra en Romanos 8, del 28 al 39, y leo para ustedes. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, mas aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia, o persecución o hambre o desnudez, o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores, por medio de aquel que nos amó. Por lo cual, dice Pablo, estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. La seguridad eterna del que sigue a Jesús está plasmada en este texto precisamente. En primer lugar, quiero decirle que la seguridad debemos estar convencidos de la seguridad de la elección eterna. Y leo nuevamente para ustedes el versículo 29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. De aquí se desprende este subtítulo, la seguridad de la elección eterna. La palabra predestinación, hermano, le ha dado mucho dolor de cabeza a algunos pensadores bíblicos a lo largo de la historia, a partir de después de la ascensión del Señor Jesús. De hecho, es una de las doctrinas que más controversia ha traído. Pero es tan real esta doctrina y es ella la que tiene que ver con nuestro destino eterno precisamente. En esencia, la predestinación es el acto de destinar una cosa con anterioridad. En el contexto nuestro, en lo espiritual, es el acto mediante el cual el designio de Dios escoge, a través de su gracia, a aquellos que han de ser salvos. El Señor nos ha escogido en su gracia a los que han de ser salvos. Lo primero que resuelve la predestinación
es el conocimiento previo. Fuimos conocidos desde antes de la fundación del mundo. Por lo tanto, nosotros, los creyentes, no somos desconocidos para Dios. ¿No le parece, mis hermanos, que esto es maravilloso, saber que Él nos conoce desde antes de que nosotros hayamos nacido? El asunto es que cuando Dios hizo sus planes, en sus planes Él no nos dejó fuera. Lo que llegamos a hacer posteriormente no le tomó por sorpresa al Señor. Él nos conoce perfectamente bien. No hay nada en nosotros que Dios no lo haya conocido previamente. A esto se llama predestinación. Esta es la doctrina llamada predestinación. Por otro lado, predestinado, dice el versículo 29, continúa diciendo el versículo 29, conforme a su imagen. La predestinación va más allá del conocimiento previo. Este texto nos sorprende al decirnos que el propósito de Dios con su predestinación ha sido traernos para que lleguemos a ser conforme a la imagen de su Hijo. No solamente hemos sido creados conforme a la imagen de Dios, como lo dice Génesis 1, 26 y 27, sino que ahora en la predestinación nosotros hemos sido creados conforme a la imagen de su Hijo. Esto sería algo así como la cumbre de todos los propósitos de Dios. ¿Qué significa llevar la imagen de Cristo en mi vida? Significa que la única manera que el mundo verá a Cristo es precisamente por medio de nosotros. La iglesia, los creyentes, no va a conocer a Cristo el mundo a través de otras instituciones, de otras organizaciones o de alguna religión. Significa que la única manera que el mundo verá a Cristo es por medio de nosotros. De allí que el significado de ser hechos a la imagen de su Hijo. ¿Y cuál es la bendición final de esto? Que por ser elegidos hijos de Dios, donde el Padre honró a Cristo dándole muchos hermanos, Él se constituye en ser el hermano mayor. ¿Qué mayor bendición podemos nosotros reclamar? Fíjense, en los versículos 29 y 30, allá hay un orden de verbos. Anótelo. Empieza por el principio del tiempo, es decir, en el pasado, conocer antes, y se extiende hasta el final del tiempo, futuro, glorificar. Los versículos 29 y 30 dicen: porque los que antes conoció, a los que antes conoció, segundo verbo, los predestinó. A los que predestinó, los llamó. A los que llamó, los justificó. Y a los que justificó, los glorificó. La meta de Dios es nuestra justificación y glorificación, que incluye ser conformes a la imagen de su Hijo, para que podamos ser parte de la gran familia de Dios. Desde el principio, mis hermanos, fuimos creados en la imagen de Dios. Así lo dice Génesis 1, 26 y 27. Pero esa imagen tristemente fue distorsionada y rota por la caída que encontramos en el capítulo 3 de Génesis. Dios antes conoció el hecho que caeríamos, pero nos predestinó para restaurarnos a nuestra forma original, haciéndonos como el Hijo. Dios pretende que nos hagamos como Cristo, que llevemos la imagen precisamente de Cristo. Hermano, la doctrina de la justificación por fe, por medio de la gracia divina, es lo que sella nuestra salvación eterna. Matthew Layton, en su estudio de la justificación, lo menciona de esta manera: lo que todos merecíamos era una condenación eterna. La justificación no es solo una doctrina distintiva, sino que viene a ser la única solución al problema más importante de la humanidad, su propia injusticia y la ruptura de su relación con el Creador. Continúa diciendo este hermano: la justificación por la fe sola es el camino que Dios ha puesto para establecer de nuevo la paz entre Él y sus criaturas. Es el corazón del Evangelio. La justificación, concluye él, es la buena noticia de la Biblia. A este acto divino Dios le añadió otra cosa más. ¿Cuál es? Que a estos también, concluye el verbo, a estos también glorificó. La pregunta es, mis hermanos, ¿le falta algo más a la salvación que Jesús nos ha dado?
Por supuesto que no. Bueno, todo esto es predestinación. En segundo lugar, la seguridad de la salvación eterna nos da la seguridad de que Dios nos protege. Miren el versículo 31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? La seguridad de que Él nos protege. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Otra forma de decir este texto sería, puesto que Dios está por nosotros, ¿quién puede estar en contra nuestra? La primera impresión que yo tengo de este texto es que hasta ahora nadie supera al Dios que nos ha predestinado. ¿O habrá algún Dios más poderoso que el nuestro? Dicho de otra forma, si Dios es el poderoso gigante, ¿cuál será el Goliat que pretenda amenazarme y destruirme? Pablo da por sentado en este capítulo que el discípulo de Cristo enfrenta los tiempos de grandes pruebas y reales tribulaciones. La pregunta sugiere que el cristiano enfrenta siempre una oposición que es real. En la carta a los Efesios se nos dice que nuestra lucha, o Pablo nos advierte a la iglesia de hoy, que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra huestes espirituales de maldad que habitan en las regiones celestes, sino que contra principados, contra potestades. Pero una vez más, la certeza de este versículo nos llena de una gran esperanza, pues quien quiera que sea nuestro enemigo no podrá contra el todopoderoso Dios que está en nosotros y con nosotros. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Desde el momento que conocimos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, contamos con nuestro Dios protector. El teólogo Brunner lo dice así: es la salvación en contra de todo lo que se oponga a nosotros. Todo aquello que se oponga a nosotros, dice Brunner, no puede triunfar. También el Dios, en el versículo 32, mire lo que dice Pablo: el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Es decir, Dios provee para nosotros. Pablo viene abordando el gran tema de la elección anticipada, a la que define como la predestinación del creyente. El punto de satisfacer nuestras necesidades, o al punto de satisfacer nuestras necesidades, cualquiera que sea, pasa por esta frase: el que no escatimó ni a su propio Hijo. Por lo tanto, si Dios derramó sobre nosotros su don inefable en lo que ha sido su más grande demostración de amor, hermanos, entonces debemos estar seguros de que no nos negará cualquier otra expresión de amor de la que tengamos necesidad. Imagínese usted cuál es su necesidad. Esta mañana, mientras entregábamos algunas canastas de víveres, compartí con más de 20 personas que vinieron aquí a recibir estas canastas, esta bendición. Les compartí la historia del ciego Bartimeo. Y en algún momento, cuando escarbábamos en la historia, cuando tratábamos de buscar qué enseñanza nos deja, ellos conmigo íbamos descubriendo las enseñanzas. Una de ellas era: ¿cuál era la necesidad de Bartimeo? Él era ciego. ¿Qué es lo que él le pidió al Jesús? Señor, que recobre la vista. En el caso del ciego era una ceguera de nacimiento. Yo les preguntaba a la audiencia: Bartimeo tenía una necesidad, ¿cuál es la tuya? Porque para Dios no hay nada imposible. Y aquí Pablo nos muestra todo esto, ¿no? Y yo le pregunto, hermano que me está observando a través de la cámara, ¿cuál es tu necesidad? ¿Podrá alguna necesidad ser mayor al poder de Dios? Y pregunta Pablo, ¿cómo no habrá de darnos los bienes menores? Si nos dio el regalo de la vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro, ¿cómo no nos dará por añadidura todo lo que nosotros necesitamos, todo aquello que nos hace falta? El versículo 34 dice: ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. El Dios que intercede por nosotros. La Biblia nos dice claramente
que una de las cosas que hace nuestro común enemigo es el de acusarnos. Miren lo que dice el versículo 33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Sin embargo, aunque Satanás pretenda ser un fiscal acusador, ya su acusación ha sido sancionada y defendida por Dios, porque Él es quien justifica. Las preguntas de quién nos acusará o quién nos condenará tiene una sola respuesta. ¿Usted sabe cuál es? La pregunta que hace Pablo en el 33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Y de acuerdo a este contexto que estamos leyendo, la respuesta, y póngalo en negrita, nadie nos puede acusar. ¿Por qué decimos esto? Porque la obra que hizo Dios por medio de Cristo le da al Hijo de Dios una total seguridad que ni el mundo, ni su conciencia, y ni Satanás pueden ahora acusarle para que él viva en vergüenza y derrotado. Así afirmamos que nadie tiene autoridad ni para acusarnos ni para condenarnos. Que, si bien el mundo está bajo el maligno, ese hecho no lo es para el Hijo de Dios, por cuanto Él ha quedado libre de toda condenación. Cristo hizo 3 cosas por nosotros, y lo dice Pablo en este texto. Lo primero fue morir por nosotros, luego lo segundo fue resucitar por nosotros, y ahora Él es nuestro sacerdote o intercesor celestial. Esto significa que si bien es cierto que hay los acusadores de oficio, el fiscal de oficio, el diablo, Satanás, también es cierto que ahora contamos con el abogado eterno que está delante de Dios, el que también, como dice la Biblia, intercede por nosotros. Me gusta mucho al respecto cuando 1 de Juan 2:1 dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Fíjense lo que sigue. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Amén, ¿verdad? Amén y amén. Pero en tercer lugar, la seguridad, lo que nos dice el versículo 35, de ahí se desprende el subtítulo, en tercer lugar, la seguridad de la permanencia eterna. Leo para ustedes el 35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada. La seguridad de la permanencia eterna. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Y en verdad, ¿habrá algo que nos pueda separar del amor de Cristo? ¿Usted cree que hay algo que lo puede separar del amor de Cristo? El apóstol menciona 7 potenciales cosas que nos podrían separar del amor de Cristo. Tribulación o angustia, o persecución o hambre, o desnudez o peligro o espada. Si usted y yo hubiésemos vivido en esa época debido a la tremenda persecución a la que era sometido el seguidor de Jesús, o a lo mejor seguramente habríamos retrocedido. Sin embargo, y por el contrario, más bien nos va a decir categóricamente que frente a estas posibles cosas a las que no somos ajenos y que nos puede pasar en alguna etapa de nuestras vidas, viene la afirmación categórica: somos más que vencedores. La verdad de este texto en relación con la seguridad eterna del discípulo es que, independientemente de cuáles sean las circunstancias y a pesar de cómo nos vamos a sentir, tenemos que apoyarnos firmemente en la verdad de que Dios está con nosotros y Dios está por nosotros. Él pelea tu batalla, Él pelea mi batalla. Nada puede separarnos del amor de Dios. La promesa es que vamos en un desfile de victoria en victoria, siempre en victoria. En esta vida nos enfrentamos a la lista hecha por Pablo, pero la seguridad de hacia dónde vamos nos mantiene unidos en el amor de Cristo. ¿Qué nos puede separar del amor de Cristo? Y miren los versículos 38 y 39. Por lo cual estoy seguro. ¿De qué estaba seguro Pablo? ¿Qué seguridad es la que nosotros tenemos según esta verdad bíblica? Bueno,
que aparte de las 7 cosas que podemos vivir por nuestra condición humana, es decir, tribulación o angustia y todo lo que he venido compartiendo, consideradas como pruebas comunes, Pablo menciona 10 nuevas cosas que tocan otros niveles, que no son cotidianos y que tienen proporciones de otras dimensiones que podían crear en nosotros inseguridad de nuestro destino eterno. En ese orden aparece en primer lugar la muerte. Bueno, ella ya ha sido vencida. Les animo a que lean primero los Corintios 15. La vida, aquella con sus afanes, tampoco nos puede separar del amor de Cristo, ni ángeles con sus poderes, porque ya fueron vencidos, ni el presente ni el futuro, porque están en las manos de Dios, ni lo alto ni lo profundo, porque no hay lugar donde Dios no pueda estar. Es más, aún cualquier otra cosa creada de la que no tengamos conocimiento no te podrá separar del amor de Dios, porque nada puede contra Dios, porque Él es el creador de todas las cosas. Alguien dijo este pensamiento: nadie puede quitar a Cristo del creyente, nadie puede quitar al creyente de Cristo, y eso es suficiente, eso basta. Y si bien es cierto que ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Cristo, si ninguna cosa creada nos puede separar del amor de Cristo, porque Él es el creador de todas las cosas, como lo venía diciendo, ni la vida con su sufrimiento, ni lo que hay en el mundo nos podrá separar del amor de Dios. Y la razón es porque ahora nuestra vida está en las manos del Hijo y del Padre, y nadie las puede arrebatar de su mano. Ustedes recuerdan lo que dice el Señor Jesús en el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo del 27 al 30. Me encanta la manera como está redactado. Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco, dice Jesús, ellas me siguen, yo les doy vida eterna, y miren esta verdad: nadie me las puede quitar de mi mano, porque mi Padre que me las dio es mayor que todos, mi Padre y yo somos uno. Por esto estamos seguros, mis hermanos, de que nada nos puede separar del amor de Cristo. Este mensaje comienza con el versículo 28 y leo nuevamente para ustedes. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. No lo leí de manera intencional. De este versículo 28 se desprende todo lo que he compartido con ustedes hasta hoy. Hay que destacar las palabras, los que aman a Dios, y luego dice, los que conforme a su propósito son llamados. Hay un paréntesis divino. En esto consiste la seguridad eterna del discípulo, aunque le pasen cosas que no entiende. En la historia del Titanic, que compartí con ustedes al comienzo, el dueño del barco había dicho que ni siquiera Dios podía hundir semejante maravilla. Pero aquella noche de abril del año 2012, no solo el barco más grande del mundo se hundía, sino que murieron 1.497 personas de las 2.208 que viajaban allí. Pero en este barco habían muchos cristianos, incluyendo un pastor y unos músicos. El nombre de aquel pastor era Robert Bateman, quien se quedó de pie en la cubierta mirando cómo un familiar, la señora Ada Bell, subía al bote. Y él le dijo: si no nos volvemos a ver de nuevo en este mundo, nos volveremos a ver en el otro. Y también estaba allí una orquesta compuesta por varios músicos. Ellos se conocieron en el barco, pero se unieron en aquel momento del hundimiento del barco mientras tocaban un himno: más cerca, oh Dios, de ti. Ellos también murieron, pero aquella noche fría en medio del Atlántico, ellos se fueron para estar cerca del Señor. Hay una seguridad eterna que no depende de un barco como el Titanic, sino de nuestro poderoso Dios. Así dice una de aquellas estrofas del himno tocado esa noche: más cerca, oh Dios, de ti, más cerca sí. Aunque una dura cruz me oprima a mí, será mi canto aquí. Más cerca, oh Dios, de ti, más cerca de ti. Hermanos,
Volvemos ahora a nuestros días. Las autoridades de salud, el gobierno constantemente le advierten al pueblo que tomemos nuestras precauciones y previsiones en lo que respecta a la pandemia mundial. Este es el mal del siglo XXI, el COVID-19. Está atacando la creación de Dios, pero a nosotros los creyentes en Jesucristo, y de esta manera concluye este mensaje, ¿qué nos puede separar del amor de Cristo? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y perdónenme, hermano, pero quiero parafrasear el versículo 38. El versículo 38 dice: por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir. Pero quiero parafrasear este versículo de la siguiente manera, frente a esta realidad que vivimos. Por lo cual estoy seguro que ni el COVID-19 nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esta es nuestra verdad. Amados hermanos, apropiémonos de esta verdad. Que Dios nos bendiga a todos. Más cerca, Dios, de ti quiero estar, aunque en una cruz me hayan de alzar. Aún cantaré así, más cerca, Dios, de ti, más cerca, Dios, de ti, cerca de ti. Aunque errante voy en soledad, cúbreme tu amor y tu bondad. Aún soñaré estar cerca del santo hogar, más cerca, Dios, de ti, cerca de ti. La senda hallaré que al cielo va. En ella tu bondad me sostendrá, y ángeles habrá que me conducirán más cerca, Dios, de ti, cerca de ti, más cerca, Dios, de ti, cerca